Hola, muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos escuchan a través de la sintonía del podcast Detrás de una Crónica, en el cual el día de hoy hablaremos sobre el libro Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, publicado en el año 1981. Les tengo una pregunta a ustedes. ¿Qué pasa cuando un pueblo sabe de que ocurrirá un crimen, pero nadie hace nada para evitarlo? Bueno, en resumen, Santiago Nazar es asesinado por los hermanos Vicario después de que la hermana de ellos lo acusara como responsable de su deshonra. La historia se cuenta de manera fragmentada y retrospectiva como una crónica periodística que reconstruye los hechos. El asesinato de Santiago Nazar no solo fue culpa de él o de los hermanos Vicario, sino que también de un pueblo que por apatía o resignación permitió que ocurriera. Un ejemplo del texto es donde textualmente dice: nunca hubo una muerte tan anunciada, donde el autor subraya la paradoja de un crimen público pero inevitable. Un análisis del honor que se presenta en el libro es cómo la sociedad presionó a los hermanos Vicario para que ellos mataran a Santiago Nazar para así vengar la honra de su hermano. Y una pregunta para la audiencia en modo de debate: ¿Santiago fue realmente el culpable o fue víctima de una acusación injusta por parte de la hermana de los hermanos Vicario? Bienvenidos a nuestra sección especial en donde hoy tenemos el gran honor de recibir al escritor colombiano Gabriel García Márquez, que es el autor de Crónica de una muerte anunciada, el libro que estamos viendo nosotros. Maestro, gracias por acompañarnos. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a reconocer mi libro y la historia que estos inspiran. En nuestra sección especial le realizaremos una entrevista a Gabriel García Márquez, partiendo por una pregunta bastante intrigante. Su obra es parte de un hecho real ocurrido en Sucre, en Colombia, en 1951. ¿Por qué él decidió convertirlo en literatura? Ese crimen me marcó profundamente, porque conocía tanto a la víctima como a los asesinos. Siempre pensé que era una historia que debía contarse, no solo como un hecho policial, sino como el retrato de una sociedad que permitió que sucediera. Cuando nací el 6 de marzo de 1927, en un pequeño pueblo perdido entre el calor y el polvo de la costa caribeña colombiana, muchos años después, cuando intenté recordar esa infancia, comprendí que todo lo que soy como escritor, cuando nací ahí, entre los murmullos de mi abuela y la historia de mi abuelo, fui criado por mis abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán. Mi abuelo era un hombre de carácter, veterano de las guerras civiles, que me hablaba de la política, del honor y de la muerte como si fuera parte natural de la vida. Mi abuela, en cambio, veía fantasmas en las esquinas y hablaba con los muertos como si fueran vecinos que iban a pedirle el azúcar. De ellos aprendí que lo mágico y de lo real podían convivir sin contradicción. De esa mezcla nací yo y nació también el tono de mis libros. Cuando era niño, Aratacaca... ¡Puta la weá! Ya, bueno, 3, 2, 1. Cuando era niño, me parecía el centro del universo. Más tarde lo convertí en Macondo, ese pueblo donde todo podía suceder y donde en el fondo seguimos viviendo todos los latinoamericanos. Podría decirse que Macondo es mi memoria, mi infancia transformada en literatura. Estudié en varios internados y terminé el bachillerato en Sicapará, cerca de la Bogotá. Luego entré a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar Derecho, aunque debo confesar que nunca quise ser abogado. Yo quería ser escritor. Todo cambió el día que leí La Metamorfosis de Franz Kafka. Aquel comienzo, al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño tranquilo, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Me reveló que se podía escribir lo imposible con absoluta naturalidad. Ese día supe que había encontrado mi camino. Abandoné los estudios de Derecho y me dediqué al periodismo. En los años 50 trabajé en el Heraldo de Barranquilla y el Espectador de Bogotá. Fue en esas redacciones donde descubrí que el periodismo y la literatura no estaban tan lejos el uno del otro. El periodismo me dio disciplina, oído para el lenguaje y una mirada curiosa hacia la realidad. En 1955 publiqué un relato de un náufrago, una historia real sobre un marífero. En 1955 publiqué un relato de un náufrago, una historia real sobre un marinero que sobrevivió al hundimiento de un buque de la Armada. El texto desató un escándalo político y tuve que marcharme de Colombia. Viví en París, donde pasé hambre, y luego en Roma, hasta que me establecí en México, que terminó siendo mi segunda patria. En México me casé con Mercedes Barcha, mi compañera de toda la vida, y tuvimos hijos.
Allí trabajé como guionista, periodista y traductor. No nos sobraba el dinero, pero teníamos sueños. Allí trabajé como guionista, periodista y traductor. Repetí todo eso, está todo malo, weón. Repetí todo eso, lo voy a tener que recortar. En México me casé con Mercedes Barcha, mi compañera de toda la vida. Y tuvimos 2 hijos. Allí trabajé como guionista, periodista y traductor. No nos sobraba el dinero, pero teníamos sueños. Uno de esos sueños era escribir una novela que llevaba años rodándome la cabeza. Un día, mientras conducía rumbo a Acapulco, tuve una relación. Supe de golpe cómo contarla, me di vuelta, regresé a la casa y le dije a Mercedes: ahora sí me voy a encerrar a escribir. Vendimos el coche, empeñamos casi todo. Ya, guatón culiao. Un día, mientras conducía rumbo a Acapulco, tuve una revelación. Supe de golpe cómo contarla. Me di vuelta, regresé a casa y le dije a Mercedes: ahora sí voy a encerrar a escribir. Vendimos el coche, empeñamos casi todo y durante 18 meses escribí 100 años de soledad. Cuando terminé, le debía dinero a medio mundo, pero tenía en mis manos la historia de una familia, de la familia Buendía y el universo de Macondo. Macunga. En 1967, cuando el libro se publicó, todo cambió. 100 años de soledad recorrió el mundo y con ella ese pedazo de América Latina que habitaba en mí. Después llegaron otros libros, El otoño del patriarca, donde exploré la soledad del poder, Crónica de una muerte anunciada inspirada en un asesinato real, y El amor en los tiempos de cólera, una historia nacida del amor verdadero en mi país. Nunca escribí para ser famoso, escribí porque era mi manera de entender la vida. Pero en 1982 la vida me sorprendió con el Premio Nobel de la Literatura. En mi discurso, La soledad de América Latina habla de este continente desorbitante donde la realidad supera siempre la imaginación. Yo no inventé el realismo mágico. América Latina ya lo era antes de que alguien lo escribiera. En 2002 publiqué mis memorias, Vivir para contarla, y en 2004 mi última novela, Memoria de mis putas tristes. El 17 de abril de 2014 cerró los ojos para siempre en Ciudad de México. Pero no me fui del todo, porque mi escritor nunca muere mientras alguien siga leyendo sus palabras. Yo fui un hombre que creyó en el poder de las historias, conté la realidad como si fuera un sueño y los sueños como si fueran realidad. Y si algo aprendí de esta vida es que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Segunda pregunta. En el libro todos saben que Santiago iba a morir, pero ¿por qué nadie lo evitó? ¿Qué quiso mostrar con esta paradoja? Quise mostrar la fragilidad de la responsabilidad colectiva. Nadie se sentía culpable porque todos pensaban que otro lo impediría. Esa indiferencia es tan trágica como el crimen mismo. El honor es un tema central en la novela. ¿Qué representa en la sociedad que el autor trata de retratar? El honor, en aquel entonces, era una cárcel. Un código impuesto por la tradición que obligaba a las personas a actuar con su voluntad. Los hermanos vicarios no querían matar a Santiago, pero el pueblo y la cultura lo empujaron a hacerlo. Si pudiera resumir las enseñanzas del libro en una sola frase, ¿cuál sería? Diría que la verdadera tragedia no fue la muerte de Santiago, sino la muerte de la conciencia colectiva. La novela está narrada de una forma periodística, fragmentada y con múltiples voces. ¿Por qué eligió esta estructura? Porque yo mismo fui periodista antes que novelista, y quise darle al relato la forma de una investigación que intenta reconstruir la verdad. La realidad nunca es lineal, siempre está hecha de versiones distintas, de recuerdos incompletos y de silencios. Hoy en día seguimos hablando del libro Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué cree que la hace tan vigente? Cree que sigue viva porque no es solo la historia de un asesinato en un pueblo caribeño, sino espejo de cualquier sociedad donde la costumbre, el honor o la indiferencia pesan más que la vida humana. Mientras eso exista, la crónica seguirá repitiéndose. ¿Qué lo inspiró a escribir Crónica de una muerte anunciada tantos años después de que ocurriera el crimen real? Era una deuda con mi memoria. Esa historia me acompañó toda la vida. Esperé casi 30 años porque necesitaba comprenderlo, no solo recordarlo. Cuando por fin lo escribí, fue como cerrar un círculo. Maestro, antes de despedirnos, ¿qué mensaje le daría a los que leen Crónica de una muerte anunciada y a los amantes de la literatura?
La literatura no existe solo para contar historias, sino para revelarnos quiénes somos como sociedad y como individuos. Crónicas de una muerte anunciada nos recuerda que la indiferencia puede ser destructiva como la violencia misma. Leer es un acto de conciencia. Cada libro nos da la oportunidad de mirarnos en un espejo y preguntarnos si queremos repetir los mismos errores o cambiar nuestro destino. Esto fue el podcast de Teatro Una Crónica. Gracias por escucharnos el día de hoy y recuerden, el silencio también puede matar.